Hola a todos, os voy a hablar sobre la historia de Malta. Este será el primer país que hablaré sobre haré una serie sobre explicando todos los países. Decidme vosotros el siguiente, ¿vale? Entonces este vídeo, normalmente los vídeos sobre países van a ser más largos, pero realmente Malta, al no ser un país tan extenso, con tanta historia, tan importante, intentaré hacerlo corto, pero no tan corto como otros vídeos, ¿vale? Que empiece el vídeo ya. ¿Dónde está Malta? Malta está entre Europa y África, aunque es parte de la Unión Europea. Su geografía son dos islas grandes y luego su capital está en la isla aún más grande, llamada Valeta. Y bueno, es más grande para ser un estado como Liechtenstein o San Marino o Vaticano. Es más grande, pero tampoco es tan grande como otros países, ¿no? Entonces yo creo que está entre un país pequeño y un microestado. ¿Qué es la Orden de Malta? Solamente habréis oído algo sonará Malta por la Orden de Malta, y la Orden de Malta es una orden religiosa que además es parte del gobierno en Malta, entonces es una orden religiosa y política. Y la Orden de Malta tiene bastantes voluntarios y miembros, 13.500 miembros, 90.000 voluntarios y 52 trabajadores. No sé si lo sabes, pero voluntarios son que no le dan dinero por trabajar, en cambio a los trabajadores sí. La historia de Malta, solamente os hablaré de la historia contemporánea y os haré un pequeño resumen de antes. Llegaron los cartagineses, conquistaron Malta a los nativos y cuando perdieron los cartagineses contra los romanos, Malta pasó a ser parte del Imperio Romano. Y la historia actual de Malta empieza, yo creo, en la Primera Cruzada, donde los cristianos, al ser Malta en medio del mar, lo situaban como una base de operaciones. Y eso, y veréis como con el tiempo Malta siempre ha tenido prosperidad gracias a estar en medio del mar. Eh, y después de la cruzada, gracias a la ayuda de los habitantes de Malta que hicieron a los cruzados, recibieron Jerusalén como recompensa. Vamos, que esto se podría llamar como el Imperio Maltés, ¿no? Ocupando Jerusalén y Malta. Eso fue la mayor extensión de Malta. Luego va cuáles son los mayores ingresos actuales de Malta, ahora por parte de la economía. Malta gana dinero, sobre todo con las donaciones de los cristianos, ya que la Orden de Malta paga a los hospitales públicos de Malta y así. Pues que la Orden de Malta, aparte de ayudar a gente extranjera, también ayuda bastante a los malteses. También el turismo, ya que es un buen destino turístico, ya que junta dos tipos de cultura, la árabe y la europea. Entonces, bueno, podéis viajar a Malta y veréis cosas bastante interesantes. Y también al tener pocos impuestos, hay mucha gente que pone sus para pagar menos impuestos se van a Malta. Y entonces también por la mercancía también gana mucho dinero. Entonces Malta es un país bastante rico actualmente. Y después de la pérdida de Jerusalén por parte de los cruzados y todas las cruzadas fallidas, no sé si lo sabéis, pero el califato omeya, que ocupó gran parte de España, el norte de África, la península arábica, Oriente Medio, también conquistó Malta. En 870 después de Cristo conquistó la isla, y por eso su idioma es bastante parecido al árabe. Si oís a un maltés hablando y a un árabe, algo en común sí que tienen. Aunque después de la decadencia de los árabes, llegaron los europeos desde 1048 hasta 1802. Fue conquistado 5 veces. Primero por los franceses, luego durante el Imperio Español lo conquistaron los españoles, luego un poco la decadencia del Imperio Español lo conquistó el Reino de Sicilia. Luego, cuando estaba en auge el Imperio Otomano lo conquistó, pero luego durante la época de Napoleón, no, entre Napoleón y el Imperio Otomano, antes del Imperio Otomano, hubo unos años donde la Orden de Malta se situó ahí a la fuerza y se convirtió en el más poderoso. Y luego ya vino el Imperio Otomano y luego, durante las guerras napoleónicas, lo volvió a conquistar Francia.
pero luego se convirtió en una colonia británica después de la derrota de Napoleón. Desde 1814 hasta 1964 estuvo más de un siglo bajo el Imperio Británico. También ahí, por eso se hablaba inglés, esto también es una lengua oficial aparte del maltés. Y ahora hablaremos cómo con el Imperio Británico empezó la prosperidad. Ya era un estado bastante rico, pero aquí se hizo muy, muy rico. Gracias a la guerra de Crimea, como era un punto de conexión entre los británicos y Crimea, los soldados británicos se paraban ahí y también las mercancías y todo ahí se hizo muy rico durante la guerra de Crimea. Y también cuando se fundó el canal de Suez, más barcos iban por el Mediterráneo y se paraban muchas veces en Malta. Eso también les dio bastante prosperidad económica. Y eso. Y también, pero claro, tú no solo quieres tener mucho dinero, también quieres independencia. Y entonces ahora los malteses, a partir del siglo XX, siguen luchando por la independencia. Algo que, bueno, ya veréis que fue bastante difícil de conseguir, se derramó sangre, pero veis como al final tiene un final feliz. La lucha por la independencia empezó en 1919 cuando unos malteses se amotinaron donde murieron 4 malteses, pero por la presión social consiguieron una nueva constitución. Así que bueno, su sacrificio fue por algo. Que descansen en paz. Eh, en la década de los 30, que claramente empezó en 1931, volvió los disturbios y como venganza, pues los británicos quitaron la constitución que se había hecho anteriormente y aquí empezó un poco las agitaciones, ¿no? 1933 volvió, pero al año siguiente lo volvieron a quitar. Así que los malteses ahí ya se enfadaron bastante. Pero ahora os voy a dar un dato curioso, ¿no? Italia, durante la Segunda Guerra Mundial, apoyaba a los nazis, ¿no? En cambio, Malta, claro, al ser de Imperio Británico, apoyaba al Imperio Británico, ¿no? Era parte del Imperio Británico. Entonces, los italianos, al estar tan cerca, los italianos de Mussolini bombardearon Malta. Hubo 3 valientes que estuvieron luchando por su país y les llamaban Paz, Valentía y Gloria. Y entonces estuvieron luchando y así consiguieron que los italianos no invadieran Malta. Y luego ya cuando vinieron los refuerzos británicos consiguieron que no les invade Italia, ¿no? Algo que, bueno, hubo muchos estados que, por ejemplo, Grecia le conquistó Italia, pero a Malta no, Malta se consiguió librar. Y a compensación, pues el Imperio Británico les dio dinero para recuperarse después de la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, ya sabéis que hubo mucho mal en Europa. Si le dais un like y veo que este vídeo tiene mucho apoyo, hago un vídeo sobre la Segunda Guerra Mundial. Vino la independencia. El 21 de noviembre de 1942, seguramente una fecha muy importante para todos los malteses se independizaron de los británicos y consiguieron ser libres después de más desde el año 800 no consiguiendo ser libres. Al principio el jefe de gobierno era la reina, pero luego ya consiguieron convertirse en una república. Y ahora actualmente entró a la Unión Europea en el siglo XXI y sigue consiguiendo con la prosperidad que ha estado desde el Imperio Británico. Bueno, este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y bueno, que hayáis disfrutado con este vídeo, que es lo importante, dejar un comentario, como he dicho al principio, de qué país queréis que sea el próximo y eso. También Malta, pues eso, si tenéis la oportunidad de ver Malta, decírmelo en los comentarios si habéis ido alguna vez y nos vemos. Agur y pasar un buen